perquè em consta que hi ha gent connectada de fora de Catalunya, per tant, ens passarem al castellà. Bienvenidos a la Semana de Simulación y a esta tercera mesa redonda. Yo soy Mónica Rodríguez, soy la directora de docencia de Vallebrón y la directora del Centro de Simulación. Y lo primero que quería deciros es que para nosotros es un gran orgullo poder organizar esta semana con motivo de que ampliamos nuestros espacios dedicados a simulación y lo que nos permitirá hacer una simulación de más complejidad, pero sobre todo lo que queríamos no solo abrir espacios e inaugurar nuevos equipos, sino queríamos aprovechar para dedicar esta oportunidad un tiempo para poner en valor la importancia de la simulación como metodología docente. Nosotros estamos convencidos de que es una herramienta fundamental para la formación, para el entreno y también para la innovación continua en todo el entorno de la salud y a nivel multidisciplinar. Por lo tanto, es una semana que a nosotros nos llena de ilusión y de orgullo y sobre todo porque hemos querido no solo abrir puertas, enseñar ya las formaciones que estamos haciendo en simulación, sino también poder convocar a grandes profesionales de dentro y fuera del hospital y dentro y fuera de Cataluña para poner de relieve la importancia de esta disciplina de la simulación, insisto, como metodología docente. Y entramos ya en el tema que nos toca. En concreto, en esta mesa redonda hemos querido abordar el tema del low cost en simulación. Yo lo primero es agradecer a mis compañeros que me acompañan, los participantes en esta mesa redonda, a mis compañeros, agradecerles que hayan aceptado la invitación para participar aquí en este coloquio, que espero y deseo que sea una cosa donde todos nos sintamos muy cómodos. Yo voy a ir lanzando preguntas, pero ya les comentaba antes que quiero que sea un debate absolutamente abierto y como somos pocos, sentiros todos absolutamente invitados a participar en cualquier momento, ¿de acuerdo? De entrada, lo que os pido es que cada uno de vosotros, por favor, os presentéis y nos explicáis de dónde venís y cuál es vuestra relación con el mundo de la simulación o de la innovación. Empezamos por ti, Miquel. Anda. Yo soy Miquel Aranda, soy internista del Consorcio Sanitario de Terrassa y la verdad es que lo de la simulación viene de mi formación en educación médica y soy un entusiasta de la simulación. De hecho, he liderado, y aquí yo creo que transmitiré el problema de la simulación en algunos hospitales, es que lideré un grupo antes del COVID sobre simulación y se apagó y ahora estamos volviendo y, ¿sabes? Hacer un plan de simulación pues es muy complicado y aquí espero que me den ideas para mejorar. Lo que yo no os he dicho es que estáis aquí porque nosotros vamos a copiar ideas de vosotros. Bueno, yo soy el doctor Cristóbal Áñez, soy anestesiólogo, soy el jefe de estudios del Hospital Universitario de Tarragona, Joan 23, y soy también el responsable de la unidad de simulación que hemos creado hace poquito, hace menos de un año que la inauguramos. Y bueno, soy instructor también, o sea, estoy a pie de calle, como digamos, participo directamente en cursos y bueno, llevo ya un cierto tiempo. Y a mí me gustaría hacer una pequeña anotación antes de nada, que lo de low cost nos referimos a pocos recursos, no el tema que a veces low cost lo asumimos como cutre o como, ¿no? O como flojo. La idea es que, bueno, vamos a intentar convenceros de que hay muchas posibilidades. Yo me dedico mucho a eso por falta de recursos, básicamente. Muy bien. Luego tomaremos este tema, porque creo que es muy importante lo que acabas de comentar, ¿eh? Si low cost implica peor calidad o no. Es un tema muy interesante que luego lo retomamos. Seguimos. Yo soy Ricardo Belmonte, soy enfermero de aquí del hospital, de la unidad de postoperatoria de cirugía cardíaca del hospital de servicio de cuidados intensivos. Y yo vengo de la reanimación cardiopulmonar en sí, ¿no? Toda la simulación antigua que hacíamos con todos los maniquís y ahora ha sido la progresión a instructor de simulación con los compañeros de aquí del IBISCA. Y bueno, como todos ellos, me encanta el tema de la simulación y espero que hoy aprendamos un poco más a cómo manejar estos recursos que a veces son tan pequeñitos. O que dejemos de tener en nuestra mente el hecho de hablar de simulación como pensar en grandes inversiones y en grandes aparatos, ¿no? Para poder hacer una simulación correcta. Yo soy Laura Buguñá, soy coordinadora de innovación en la Mucho Tarrasa y nosotros pues creemos mucho en la simulación porque ya, evidentemente, por suerte, cada vez está más integrada dentro del sistema sanitario y sobre todo la parte también que
me interesa es la parte de prototipaje y la parte de validación, ¿no? Hasta que, digamos, se puede escalar y utilizar de forma más rutinaria. Pues Aida. yo soy Aida Camps, soy la responsable del Centro de Simulación Internacional que hay en Manresa, CISAR, y quería agradecer muchísimo a Mónica y a todo vuestro equipo que la invitación, ¿no?, a esta inauguración. Mi vinculación en la simulación viene porque soy enfermera, he trabajado muchos años en la unidad de traumatología, también soy psicóloga y mi enamoramiento hacia la simulación es vinculado mucho al trabajo en equipos, trabajo mucho la simulación en el ámbito profesional y sobre todo en el entrenamiento de formación de formadores, ¿no?, dentro del máster de simulación o otras formaciones. Y aquí estamos. Genial, pues muchísimas gracias a todos. Insisto, como veis, tenemos a gente de disciplinas muy diferentes, de centros muy diferentes, y yo creo que esto pues, nos pueden dar una visión realmente, pues muy, si no 360, nos vamos a acercar, ¿no? Y quizás creo que vale la pena incidir un poco en lo que insinuaba Cristóbal, ¿no? Primero de todo, quizás una previa antes de entrar en esto, ¿no? En relación a lo que tú decías. Normalmente cuando hablamos de simulación, la gente rápidamente lo asocia con espacios, con una tecnología pues, muy compleja y muy cara. ¿Es así? ¿El coste es un problema en simulación? Y, ligando con esto, si realmente creemos que puede ser un problema en simulación, disminuir costes implica disminuir calidad. Yo siempre insisto, y para mí como directora de docencia es un mantra, que la simulación no puede ser una zona a venir a jugar, es una metodología y nunca me canso de repetirlo, es una metodología docente donde es fundamental. Bueno, yo pues sí que voy a tirar de las diapos, porque creo que ilustrará mucho. Perfecto, pues mientras vas hablando, Trini, ¿podemos poner las diapos que nos Me he ha traído tomado la licencia de Cristóbal? traer unas diapositivas cuando habían dicho que no, pero digo, por si acaso, creo que a veces para introducir los temas... ¿Sabías que te iban a preguntar? Bueno, en simulación la improvisación siempre es un factor supuesto. importante. Y Mónica lo lleva controlado esto. Sí, Sí, voy a ir muy rápido, ¿eh? Yo uso... Bueno, mientras tanto, Sí, si queréis, sí. mientras nos lo pone... No, básicamente, a mí me gusta hacer un símil con la simulación, con el viajar, ¿no? O sea, uno puede viajar de muchas maneras, puede viajar con una mochila, ir en tren, ir en coche, ir andando, ir en bicicleta, ¿no? O puede ir en un megacoche con chofer o avión en primera, superlujo. Y bueno, si uno quiere viajar, pues se adapta a lo que tiene, ¿no? Y entonces la simulación es un poco como un viaje, ¿no? Si tú quieres simular, pues viajas con lo que tienes y lo importante es la voluntad y las ganas de simular, ¿no? De trabajar, de conseguir tus objetivos, ¿no? Y básicamente yo creo que es un símil muy bueno. Hay muchas maneras de viajar, no hay una que supere a otra. Uno puede ir con mochila y tener un viaje excelente e ir a top y no tenerlo. Y un poco yo creo que con la simulación puede suceder algo parecido. A ver, si os enseño las diapos, las pasaremos muy rápidas. Los que están en streaming las están viendo, nos falta a nosotros. Bueno, si tiene que ser un problema, no os preocupéis. No estaba previsto, ha sido un asalto esto. Vamos a hacer esa demostración de que la improvisación es posible y funciona. Ha sido un asalto, por mi parte, disculpad. Pero está bien el símil del viaje, me gusta. Sí, ¿no? Porque Sí, puedes ir a hotel de la 5 mochila. estrellas, Sí, o puedes ir de camping, o... Sí, yo creo que la simulación es así y que, bueno, viajes buenos hay de todas maneras. Y uno tiene días buenos y malos, ¿no? Y a veces tienes mucho equipo y el día no es bueno. Mientras tanto, yo creo que tú tenías... Bueno, yo creo que independientemente del símil, yo creo que la simulación tiene un coste y esto es real. Tiene un coste que cuando nosotros decimos low cost, ¿vale? Igual nos estamos refiriendo al material que puede ser low cost, porque te lo puedes hacer, un simulador de pelvic trainer, te lo puedes hacer con una caja de zapatos. Esto es low cost. Pero el cost, yo creo que hay que ponerlo más en otros aspectos, que no el del material en sí, sino que también hacen falta profesionales que se dediquen, que tengan formación. También hay que tener tiempo para hacer simulación, es decir, estas cosas que la verdad, cuando al final hablamos de low cost por un motivo,
porque los profesionales están motivados y tienen una dedicación a la docencia, en este caso en simulación, que hace que los costes se vean disminuidos, pero seamos realistas. Si analizamos, todo tiene un coste y no es barato, independientemente de que quieras ir con la mochila o que quieras ir en un descapotable. Independientemente de esto, hay un coste que probablemente el que va con la mochila, y aquí el que va con la mochila, pues va en la mochila porque a lo mejor no puede ir en coche, y el que va en coche, pues porque no quiere ir con la mochila porque se lo puede permitir. Y aquí yo creo que igual el símil sirve porque unos se lo pueden permitir y otros no. Hospitales pequeños, hospitales más grandes, en fin. ¿Estáis de acuerdo con esto? Que hay más que lo que es la inversión en tecnología o en espacios, que la parte de recurso humano supone también un... Sí, yo pienso que a veces cuando esa es una pregunta que se pregunta mucha gente, ¿no? ¿Cuánto me va a costar, ¿no? La simulación, o no puedo hacerla? Y es verdad lo que dice Miguel, ¿no? La simulación tiene un coste a nivel de materiales, a nivel de docentes, a nivel de aulas, ¿no? Pero yo estoy muy de acuerdo, como has comenzado tú la conferencia, Mónica, que es una metodología. Entonces, ahí está la cuestión. Es decir, creo que hay distintas variables que intervienen, ¿no? Porque evidentemente tenga un material más económico o menos económico, yo creo que una de las cosas principales, ¿no? Es entender que cuando estás en simulación, por ejemplo, con profesionales, tienes que hacer una fidelidad psicológica real porque esos profesionales necesitan implicarse ahí y eso va a repercutir en su fidelidad psicológica, pero también en el aprendizaje. Entonces, el low cost quizás no va a ser nuestro mejor aliado. O los alumnos pueden aprender a hacer una intramuscular con una berenjena, ¿no? Eso lo hemos hecho todos y eso es low cost, ¿no? Pero es verdad que hay otros momentos que nuestros alumnos, nuestros residentes tienen que tocar, tienen que hacer, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una variable que es cuando tenemos ese margen en simulación, que si uno dijera, pues entonces no hago simulación, pues yo creo que no, porque todos hemos hecho simulación sin tener nada, ¿no? O sea, un centro de simulación no viene. Vosotros me decíais, antes teníamos aquí unas aulas, ¿no? Me decía, claro, y ahora lo que tenemos, yo creo que hay para mí tres variables. Una es el experto, ha de haber un experto, un médico, si estás formando a residentes tienes que ser experto. La otra, un experto en metodología, que se tiene que saber de jugar con la metodología, ¿no? Y estos tres niveles después te ayuda lo que tengas, ¿no? Adaptarlo, ¿no? Para mí creo que es como una combinación, que si la sabes, pues entonces si tienes el Porsche, coges el Porsche, ¿no? Y ese día vas con Porsche y el día que tenemos una bici, pues vamos en bici, ¿no? Y yo creo que eso también es lo maravilloso de la simulación, ¿no? Ahora creo que tienes las Sí, diapositivas. podéis pasarla, que esta es la presentación solamente. Las pasaré muy rápida. Yo he traído unos cuantos ejemplos de cosas que hemos hecho diferentes. Bueno, esto fue un modelo de cricotideotomía que fabricamos y probamos con residentes. Pasa a la siguiente. Y que llegamos a hacer 10 ediciones con gente que vino de aquí del Valle Hebrón a ver el modelo y a practicar, de Belviche, de Zaragoza. Nos venía de todo esto. Y como veis es un montaje relativamente sencillo. Pasa a la siguiente. Lo publicamos incluso con buenos resultados, o sea que teníamos mediciones de lo que tardaba la gente y lo que mejoraba. Pasa a la siguiente. Este es un brazo de plástico que nos hacemos nosotros, que hago yo para que los residentes puedan pinchar 3000 veces y tal. Esto no vale más de 6 euros el montaje y el tiempo que le quieras dedicar a hacerlo. Pasa a la siguiente. Esto, por ejemplo, que veis es transformación de un modelo en intubación difícil. Ampliar la lengua, disminuir la movilidad cervical. Pasa a la siguiente y esto lo publicamos. Hicimos una validación comparado con el que venden. ¿Vale? Pasa a la siguiente y con varios artículos más hicimos una tesis. Pasa a la siguiente. Y esto, fijaros, esto sería un sistema de simulación que no cuesta, lo contabilizamos, no cuesta más de 6.000 euros el material, que es relativamente poco, ¿vale? Los que cuando te mueves en simulación 6.000 euros es nada, es para empezar a mirar algo, ¿vale? Y fijaros, pues un muñeco que no hacía nada, 2 iPads, un ordenador, 2 webcams y YouTube que transmite al aula. Pasa a la siguiente, por favor. Y los resultados, fijaros, aquí tenemos, este fue el primer grupo, usamos la escala esta bueno, la de Boston traducida, que la utilizan también en Valdecilla. Fijaros, casi todos nos movíamos entre 5 y sobre todo 6, 7, que son los niveles más altos. Y estamos empezando entonces, fijaros, con 6.000 euros.
¿Qué pasó? Pasa lo siguiente, que con eso creamos la necesidad. El paso siguiente, ya con 30.000, ¿vale? O 40, te puedes ir a hacer simulación in situ. Esto nos fuimos al Quad de Salou, hicimos un curso de CRM con el personal de allá. Pasa a la siguiente. Bueno, ya tuvimos nuestra unidad que se inauguró, como os decía, hace menos de un año. ¿Vale? Es una unidad pequeñita comparada con esto, evidentemente 120 metros cuadrados, muy aprovechada. Pasa a la siguiente. La transforma es polivalente, se transforma también en quirófano, la misma sala, en UCI, en urgencias, en lo que queramos. Pasa a la siguiente. Bueno, este es un curso de CRM de estos que hicimos con Coap, ya cuando ya los hicimos en la unidad. Pasa a la siguiente. Y os enseño también los resultados, pues son un poquito mejores que los anteriores, pero son prácticamente muy parecidos. Estos ya lo hicimos en la unidad. O sea que cuando haces, fijaros que como la idea era ilustrar el cómo podemos tener unos resultados buenos de un curso o muy similares, con 6.000 euros en un lado, o con lo que ha costado la unidad, que también es barata. No os digo el precio, pero hemos hecho una unidad barata. ¿Vale? Pasa a la siguiente, por favor. Y eso es todo. Era simplemente para ilustraros y dar unas pequeñas cifras y pinceladas de cómo se pueden hacer cosas con menos material. Y estoy totalmente de acuerdo que el factor humano es lo más importante. Si no hay personas detrás con ánimo y con formación, da igual lo que tengas. No llegas a ningún sitio por mucho que tengas. Además, los inicios siempre son difíciles, ¿no? Y muy complicados. Las ganas de implicarse, de tiempo personal e involucrarse dentro de lo que es la formación, ¿no? Es lo que lleva adelante estos proyectos, tanto de personas que empezamos ahora como los que llevan ya mucho tiempo en ello. Bueno, yo te lo agradezco, Cristóbal. Creo que realmente es un muy buen ejemplo visual de que parece que sí, podemos hacer simulación de low cost y además lo que comentábamos antes, ¿no? Podemos mantener la estructura o la calidad del método que realmente lo que lo defiende es esa personal que hay detrás. Pero yo insisto, y aquí quizás yo os explico también un poco nuestra experiencia, lo que también comentaba Miquel al principio, ¿no? Formar a la gente y que la gente tenga tiempo también es un recurso y probablemente es lo que al final acaba siendo, no sé si tanto o más limitante que la dotación de material. Nosotros llevamos años intentando impulsar, aquí simulación obviamente, como hace muchísimos años que se hacía, aprovechamos la experiencia de la gente que ya sabía mucho de simulación y a partir de aquí ir formando a otra gente. Y ahora tenemos unos 200 personas de Vallebrón multidisciplinar formados como instructores y creemos que esto es esencial para dotar de contenido unos espacios que si no, no puedes. La dedicación no es exclusiva, o sea, no es que te dediques solo a la simulación. Yo hablo de mi caso, yo estoy mucho en simulación, pero claro, tienes trabajo y tienes casa y luego tienes que formarte también como personal, ¿no? Y eso es una cosa que te invierte mucho el tiempo, ¿no? Pero bueno, al que nos gusta, vamos arrimando el hombro como podemos al tema. Pero yo creo que esto que tú dices, que depende de la persona, de que tenga ganas, que lo hace a expensas de su familia o de su tiempo, esto al final tiene los días contados, es decir, y más cuando estamos en los tiempos en los que estamos. La profesionalización. Es decir, para que tenga éxito yo creo que no tiene que depender de la motivación, del entusiasmo, que seguro que es un factor fundamental, pero tiene que depender de otras cosas. Tiene que depender de que tu organización se lo crea y que piense que la simulación es importante para nuestra finalidad, que es la atención de los pacientes. Está clarísimo que la simulación es seguridad del paciente. Y esto para los residentes, para los estudiantes, para cualquier persona en formación y para los propios asistenciales. Por tanto, la seguridad del paciente es fundamental, pues yo tengo que poner medios para esto. Entonces, si sabes que el fin es este, pues tienes que poner los medios. Y si no hay medios, al final tiene tendencia a extinguirse. Y esa es mi experiencia en el hospital. Todo el mundo tiene claro que la simulación es buena, pero siempre hay inconvenientes. Encontrar el sitio, encontrar los profesionales, encontrar que tengan tiempo y luego los propios que se forman, los residentes, que estén motivados por ir al curso cuando sales de guardia. La realidad hace que, aunque sea low cost, no es fácil. Entonces, yo creo que hay que a lo mejor cambiar estructuras o dar la importancia que requiere una cosa como la simulación. Y también una cosa creo es que tiene que haber más modelos de colaboración, ¿no?
que no estemos todos inventando lo mismo y todos desarrollando lo mismo, sino que digamos, mira, esto se ha desarrollado aquí, se ha validado, se ha publicado, se ha mostrado, oye, pues ¿qué tenemos que hacer para aprovecharlo, ¿no? y amortizarlo más, ¿no? O sea, en lugar de volver a inventarlo de nuevo. Yo creo que en esto que tú dices, y algo que ha salido también en la presentación de Cristóbal es muy importante, que ya salió en la mesa de antes, la importancia que los que nos dedicamos a la docencia tenemos que introducir en nuestro esquema de funcionamiento la mentalidad científica. Y es que no basta solo con hacerlo y que funcione en el grupo en que hemos formado, tenemos que ser capaces de demostrar con método científico que aquello funciona, demostrarlo y publicarlo, porque de esta forma también contribuiremos a que la docencia cada vez más se reconozca. Y ligándolo con lo que decía Miguel, que también salió este concepto en la anterior mesa, la importancia de cambiar la cultura del hospital y que todos los profesionales entiendan que hacer simulación es tan necesario como hacer una sesión clínica, porque en ello va nuestra formación y la seguridad y una mejor atención al final al paciente, ¿no? Bueno, cambiar culturas y cambiar hábitos ya sabemos que son objetivos muy utópicos, pero creo que es la línea, ¿no? Para realmente conseguir que se entienda que esto es una necesidad porque yo creo que eso la simulación en formación biomédica es suficientemente compleja para que no sea, ¿no?, una cosa de un día, sino que tiene que estar incorporado en la cultura, si no, no vas a hacer nada. Y es más, yo añadiría que, y además en el auditorio hay personas que se dedican a la formación de estudiantes. Esto tiene que venir de la formación de los médicos, de las enfermeras, de todas las profesionales de la salud. En su etapa de grado tienen que empezar a formarse en simulación. Es que es fundamental. Y lo que no puede haber es un gap entre el grado y la formación especializada y luego en la formación continuada. Es decir, si empezamos a hacer simulación, y esto ya me consta que en las universidades se hace simulación en los alumnos, ya me consta, pero esto es absurdo que cuando ya son profesionales, que es cuando van a ver realmente enfermos y van a tener la responsabilidad sobre la atención de enfermos, entonces es como que aquí ya no Todo ello yo pienso que hemos hecho en nuestro país ya un avance en eso, ¿no? Porque la simulación nadie discute ya, ¿no? Sino que está implantada, como tú dices, Miguel, en los grados, en hospitales. Y sí que pienso que iniciativas como Vallebrón, ¿no?, que tengan un centro de simulación como este, que ya lo tenían, pero como hacerlo, ¿no?, de una forma formal, esta inauguración, el hecho de que Mónica antes decía, es que aquí no es el centro, es que ya tenemos a gente, 200 personas, ¿no? Yo creo que eso es una declaración de intención y la intención es muy importante porque estoy muy de acuerdo en lo que decía Laura de crear modelos de colaboración y siempre pienso que un centro de simulación crea líneas de colaboración entre su gente, porque yo creo que de aquí va a surgir muchas cosas, ¿no? Porque se hacen simulaciones y uno dice, oye, pero es que esto tendríamos que hacer un simulador que nos ayudara, oye, vamos aquí, vamos allá, vamos al... Y esto yo creo que es como pequeños pasos, ¿no? Porque yo creo que hay gente que es motivada y somos unos frikis de la simulación y es igual como nos la vendan que estaremos allí. Y hay otras personas que es por contagio, ¿no? Hay una gran compañera que vosotros conocéis, Carmen Gomar, que dice, más moscas se cazan con miel que con hiel, ¿no? Entonces, yo creo que la simulación tiene mucho de esto y iniciativas como centros de simulación, el hecho de trabajar día a día, ¿no?, es lo que llevan porque los factores que nos dicen que es importante los tenemos todos, ¿no? Y creo que eso también ayuda a tener ideas nuevas que ayuden a hacer las cosas fáciles, low cost, ¿no? Hacerlas... Yo hay un par de cosas, disculpa, que han ido saliendo, una la ha comentado Mónica y otra Miquel, que creo que son importantes. Una de ellas, yo creo que comentaste, Mónica, creo que las cosas han de poder medir. Hay que medirlas, de alguna manera, pero hay que medirlas. Yo no sé las condiciones que habéis montado vosotros la unidad, pero la mía, por ejemplo, a mí me dieron dinero y me dijeron, tiene que ser sostenible, no te vamos a dar nada más. Ahí tienes tú y organízate. Y bueno, y eso lleva a que tengas un plan funcional, una serie de cuestiones de tipo económico y tal. Y después eso me lleva un poco a lo que decía Miquel, que yo creo que la buena voluntad, si tú la incluyes en la jornada laboral habitual, pues la tendrás más o menos, ¿no? O la conseguirás. Cuando te sales de la jornada laboral tienes que profesionalizarlo, porque si no, tiene fecha de caducidad, que es lo que tú decías. Entonces yo creo que hay que medir y que hay que gestionarlo y verlo. Y entonces vuelve un poco a lo del principio que comentaba Miquel, que aunque lo hagas con la tráquea de cerdo ese, la piel y tal, eso tiene un coste. Y alguien tiene que asumirlo.
Y entonces tienes que buscar la manera de asumir esos costes. Y esta posibilidad que sugería Aida de colaborar, yo siempre he creído que en todo, pero especialmente en el conocimiento, tenemos que tender puentes, abrir manos y colaborar, ¿no? En el campo de la simulación, juntarnos, buscar puentes, buscar espacios para poder saldar estas dificultades de coste, ¿es una realidad? ¿Podemos hacerlo? ¿Lo veis factible? ¿Puede ser una solución? Creo... ¿Puedo empezar yo? Y tanto, Miguel. La verdad es que la idea está bien. Y de hecho, yo creo que la simulación hemos de diferenciar lo que es simulación avanzada de lo que es otra simulación. Entonces, la simulación avanzada, evidentemente, se puede hacer en lugares donde estén capacitados para hacerlo y tengan los espacios adecuados. Pero esto, en mi opinión, no soluciona los problemas de cada centro en particular. Fijaros, yo, por ejemplo, mi hospital tiene mucha relación con la Universidad Internacional de Cataluña, que tiene un centro de simulación avanzada espectacular, espectacular, y yo lo tengo gratis. Mis profesionales lo tienen gratis. Fijaros, más low cost que esto, imaginaros, Pero claro, está a 20 minutos en coche de donde están trabajando los profesionales que trabajan en mi hospital. Es decir, desplazar profesionales. La realidad es que esto es muy difícil. Temas asistenciales, mil temas que seguro que os estáis imaginando. Por tanto, yo creo que sí que esto se puede hacer y que tiene que haber, para los hospitales pequeños como el mío, tiene que haber, para hacer simulación avanzada, tiene que haber una cierta relación con otros centros que tengan las mismas necesidades. Es bastante claro, y además no solo es importante en simulación, sino en la atención de los pacientes. Hemos de compartir pues profesionales, hemos de compartir muchas cosas, ¿no? Por tanto, dicho esto, hay una simulación que probablemente nos tendremos que poner de acuerdo, pero hay otra que cada centro debería tener su pequeño o grande, depende de las posibilidades, espacio de simulación, donde sus profesionales solo tengan que bajar una escalera o subir a la planta de tal para poder hacer simulación ya. Y cuando yo quiera. Esto para mí sería lo ideal de la simulación, que yo la tenga en el piso de abajo. O si lo puedo tener en el mismo piso, más fácil, ¿entendéis? Hay que ponerlo fácil. Y esto yo creo que es una de las cosas importantes para que la simulación tenga un cumplimiento en cada centro. Yo también diría, en relación a lo que, o sea, una manera de colaborar, creo que sería también, y que se está empezando a hacer, pero yo creo que se tiene que hacer más, es medir con procedimientos, sobre todo de bajo nivel de simulación, pues la coste-efectividad, ¿no? Y la reducción de errores humanos. Entonces, esto explicárselo a la gerencia y poderlo comparar y decir, mira, yo he podido pues, reducir mis errores humanos de tal y tal forma. La motivación también se tiene que poder medir, ¿no? Y entonces esto, ponerlo sobre la mesa y para aumentar un poco más el uso, ¿no? Y la transferencia de estos instrumentos. Porque esto, Miquel, el tema del desplazamiento lo podemos sustituir, por ejemplo, con las herramientas electrónicas, ¿no? Pues de las conexiones por Internet, por ejemplo, o como en este caso los hospitales que hemos hecho, por ejemplo, el tema del Siemens, que surgió con el tema del COVID previamente y tal. Ya sé que, como hemos comentado antes, que no eres muy ácido, pero bueno, nuestra experiencia, por ejemplo, con el Siemens, que empezó flojita, pues ahora estamos llegando a unos niveles de aceptación por parte de los profesionales que están haciendo bastante, y están en su casa, no hace falta desplazarse, ¿no? Obviamente las habilidades técnicas no las podemos hacer virtualmente, pero como te he comentado antes, nosotros lo estamos haciendo y los profesionales la están aceptando muy bien. Y explica un poco para los que no han estado en la mesa anterior, Ricardo, el Siemens, ¿en qué consiste? El Siemens es un serious game, es un juego, no podemos llamarle juego, es un serious game, es una aplicación que se trata de una simulación para trabajar las habilidades no técnicas. Es multidisciplinar, tanto enfermería como médicos, nos juntamos y se les pone un caso. Es un programa muy dinámico, es muy flexible. ¿Por qué? Porque no es una grabación. Directamente el facilitador, hacemos el briefing previamente, le explicamos todo cómo funciona y cuando hacemos la simulación, nosotros mismos estamos manejando directamente cuáles son las constantes del paciente y por dónde va a ir el caso que le hemos explicado al paciente, a los alumnos, ¿no? Y ellos mismos, tú haces de paciente y puedes llevar el caso donde tú quieras, ¿no? Y lo único que se les pide es que tengan un ordenador y una buena conexión a Internet.
Es lo único que eso es como decimos. Sí, te digo, empezamos flojos porque a la gente le costaba el hecho de conectarse y no se ponía en situación, pero como lo hemos repetido 2 veces, la segunda vez con los residentes del segundo año que se han conectado, hemos visto la diferencia, que vemos que esto está dando sus frutos. No, seguro que esto es una solución. También pasaría porque los centros tengamos un espacio de simulación y que lo que se mueva no son los profesionales, sino el maniquí, sí, pero también tiene un coste. La tecnología. Pero también tiene un coste. Sí, el mover los maniquíes. Quizás también es verdad que, por ejemplo, yo pienso en el centro de simulación en CISAR, hay distintas tipologías de centros o de unidades de simulación, ¿no? Una cosa es una unidad de simulación dentro de un hospital, como es la que hay aquí, ¿no? Y otra cosa son centros de simulación que no están vinculados a un hospital. Entonces, yo creo que esas sinergias, ¿no?, que se pueden generar entre todos parten, por ejemplo, lo que dice Miguel, ¿no?, quizás facilitar la simulación, ¿no? Yo creo que los hospitales han de apostar por su simulación in situ, en sus centros y en sus habitaciones, y porque no hay mejor low cost que una simulación in situ, o sea, ¿no? Eso es uno de los puntos. Pero luego sí que es verdad que, claro, hay otra cosa que es la dedicación de 24 horas a 7 días de la semana, ¿no?, que los que nos dedicamos a simulación, que ya no es tan solo los programas formativos, sino, como habéis abierto, ¿no?, generar herramientas que lo que hagan es amplificar las experiencias, ¿no? Y creo que ahí hay una colaboración muy importante, ¿no?, con ingenieros, con biomedicina, con todo de metodologías que nos ayudan a hacer las experiencias de aprendizaje mucho más experienciales y que no parten tan solo de los médicos. Yo digo siempre que, como enfermera y como, sobre todo, que somos todoterrenos, o sea, los médicos servimos para todo, para dar una clase, para operar, para no. Y sí y no, ¿no? Es verdad. Después ha de haber una especialización y creo que esas son las sinergias que podrían ayudar a ayudarnos entre nosotros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con Clinic, ¿no?, el Hospital Clinic, en ciertos temas de simuladores, o con el Hospital de Palamós, que, como Miguel dice, ¿no?, son hospitales que no pueden traer a su gente aquí, y lo que hacemos es muchas veces generar y asesorar sencillamente, ¿no?, porque muchas veces hay una independencia autónoma, ¿no? Pero lo que tenemos que ayudar es que cómo generar, porque seguramente la simulación dentro de 3 años, 4, a lo mejor será distinta, ¿no? Y a lo mejor nuestras aulas dirán, no, es que la aula ahora está un poco anticuada, porque resulta que ahora... Y esto yo creo que viene de hablar con otros profesionales, porque igual que queremos una simulación interprofesional, deberíamos generar metodología interprofesional que nos ayudaría mucho a avanzar, ¿no?, y a facilitar. Yo me imagino un futuro así. ¿Y esto cree que eso puede abaratar costes? El hecho de que nos ayudemos unos a otros, ¿no? ¿O no? ¿Qué pensáis? ¿No? El hecho de que nos ayudemos unos a otros, ¿podemos abaratar costes en general? Yo creo que sí, ¿no? Yo también creo que sí. Sí, compartir seguro que disminuye costes. Segurísimo, ¿no? Yo diría que sí. Y además es una forma de tener... Tienes beneficios en diferentes aspectos. Nos conocemos. Claro. Sabemos quiénes somos del otro hospital, ¿no?, que a veces hay estas barreras del hospital grande, del hospital pequeño y tal. Yo creo que esto el enriquecimiento mutuo, ¿no?, a que haya un conocimiento y, por tanto, que estas barreras también que existen, que no son solo económicas, se puedan amplías la evidencia, y además cada centro tiene su propia, digamos, casuística, ¿no? Entonces todavía puedes incluir en tu habitación, ¿no? Porque cuando estáis hablando de compartir, estamos hablando de compartir cosas, de compartir experiencias y ir a formar, por ejemplo, porque la simulación low cost, in situ, perdón, que entiendo que es un ideal y es un tipo de formación, pues, muy enriquecedora, pero ahí necesitamos al instructor, a la gente formada capaz de hacer un buen debriefing en una circunstancia natural y espontánea, ¿no? Es decir, que tiene un coste también, y el tiempo. Hay que tener el tiempo para lo vamos a parar todo y vamos a dedicar media hora a hacer un debriefing en esta situación, ¿no? Ahí el intercambio podría ser eso, ¿no?, ir a formar gente para ser capaces de hacer esto, ¿no? Tengo un poquito de experiencia en esto de la simulación in situ y os aseguro que dentro del hospital es tremendamente complejo. Tremendamente complejo. Creo que hay tal presión asistencial de los hospitales, y en las áreas en las que tú necesitarías, que tú dirías, yo me voy a urgencias, me voy a unos intensivos, me voy a un quirófano. Bueno, quirófano quizá en fin de semana, si te decides ir el domingo, pues igual encuentras un quirófano libre, pero es difícil que la gente vaya en domingo, ¿no?
pero la simulación in situ yo la encuentro bastante compleja, salvo que tienes que aprovechar momentos en los que baja la actividad, sitios donde tengan bajones de actividad donde puedas colocarte, si no, es tremendamente difícil. A mí para ese curso, este que os he dicho, esto cuesta 6.000 euros, bueno, me costó muchísimo y es un box de observación de pediatría, porque en pediatría veo una expresión asistencial. En adultos hubiera sido imposible. Yo creo que aquí es importante diferenciar, y aquí creo que es un aspecto súper importante de la simulación, es la planificación de las actividades formativas que vas a hacer en simulación. Por ejemplo, yo ahora visualizo, ¿no? Residentes del área quirúrgica de mi hospital que con esto de la pandemia pues han dejado de operar, se han cerrado quirófanos, ¿no? Tengo que arreglarles este problema. Lo ideal sería que yo tuviera un simulador que cada vez que ellos quisieran subir, no sé, que puedan utilizarlo Sí. como si fuera una biblioteca. Entiendo que aquí, vosotros que sois más metodológicos de la simulación, diríais, hombre, pero tiene que haber un simulador para un experto en simulación que haga debriefing, tal. Totalmente de acuerdo, ¿vale? Pero yo creo que una vez que empiezas, si lo haces con gente que puede hacer la formación a los residentes, que luego ellos puedan hacerlo solos y después tener feedback cuando se consiguen unos objetivos, yo creo que esto se puede subsanar. Tiene que ser muy fácil poder utilizar un simulador. Y aquí estamos hablando de diferentes, igual estamos hablando de diferentes tipos de simulación. Por tanto, yo creo que la simulación tendríamos que definirla, pues esta actividad de formación en simulación va dirigida a residentes de tal especialidad, que los objetivos de aprendizaje de la simulación son estos, que se hará de esta forma y que se evaluará de esta forma, como todas las actividades formativas. Y esto sí que un instructor puede servirnos inicialmente, pero que a veces vale la pena que sea muy fácil, y esto yo creo que para poner simulación en tu centro, por lo menos al principio, después entiendo, Cristóbal, que tiene que ser un poco más metodológico, pero para empezar tiene que ser súper fácil. Es decir, no puede ser un hándicap añadido a lo que la gente pueda pensar o a la motivación. Tiene que ser súper fácil, y una vez que ya la gente dice, hostia, pues qué bien, ¿no? Porque puedo practicarlo y tal, pues esto va generando esta cultura de simulación dentro de los centros. Sí, lo que pasa es que le tienes que poner metodología. O sea, el que va a hacer una técnica tiene que tener como mínimo una métrica o una manera de medir lo que está haciendo. A mí, fijaros, esto que os he enseñado de las cricos, yo llegué a hacer 10 ediciones en un par de años y medio, venía gente de todos sitios, y coincidió que tuve un viaje con un Erasmus, estuve en el ASERT. El ASERT es un centro de simulación de la Universidad de Cork, una cosa brutal. Y entonces me acuerdo que allí conocí un anestesiólogo que era mi contacto, un tipo muy conocido en Europa en la formación de anestesia, un George Shorten, y este me dijo que estaba muy bien este curso que tú le expliqué, fenomenal y tal, igual. Dice, pero ¿tú serías capaz de certificar que el que sale de tu curso es capaz de hacer una crico y no liar la parda con un paciente? Claro. Entonces, Claro. he dejado de hacerlo, ¿eh? Claro. No hago el curso, porque lo estoy reformulando, ¿eh? Y llevo 4 años reformulando el curso, ¿vale? A ver, lo que quiero decir es que sí, pero que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo intenté hacerlo fácil. Fíjate, no sé si has visto todas las cosas que tal para generar esa cultura. Es cierto que has de generar la cultura, pero tienes que ponerle metodología. Si no, no es eficiente. Ese coste de tiempo de equipo, porque el equipo se va deteriorando y tal, no es eficiente. Si tú no puedes demostrar que este tipo que va, yo que sé, hacer la paroscopia, no tiene alguien que le enseñe una métrica, no lo mide, y cuando acaba resulta que aquella cirugía laparoscópica la hace en 20 minutos menos, y tienes una serie de errores marcados que no comete ninguno, y qué tal, si no puedes medir esto. Vale, por supuesto, esto está claro, que tiene que haber una métrica, y por esto creo que hay diferentes tipos de simulación. Lo de la crico, pues mira, tú le enseñas al residente cómo se tiene que hacer, él lo puede practicar las veces que le dé la gana, y tú al final le harás un examen, verás, haz una crico, y yo lo veré y lo acreditaré. Es decir, luego me dirás, la láparo, esto es tiene otros objetivos, tiene otra metodología, claro, todo tiene su metodología, y por supuesto que tiene que haber instructores.
aquí lo que comentaba Mónica, que estoy totalmente de acuerdo, compartamos formación de instructores. Aquí me consta que tenéis muchos instructores, pues a lo mejor yo puedo organizar en mi centro una formación que además, si la paso por la Fundación Tripartita del Ministerio y tal, me sale gratis. Pues vale, le pagamos al formador del Vallebrón, me viene al hospital, mis futuros instructores no se tienen que mover de casa y les da la formación. El que viene del Valle cobra y todos contentos. Es que, pero yo creo que esta es la forma, ¿eh? Porque es que si no, es muy complicado. O otra forma de solucionar este problema, y es que venga de arriba, venga de los gerentes, venga del Ministerio de Sanidad y digan, es que señores, hay que hacer simulación porque es la mejor para nuestros pacientes. Y si no hacen simulación, pues cuando se acreditan los hospitales, que todo el mundo... No sé si alguna vez, bueno, seguro que habéis estado metidos en procesos de acreditación de calidad de los hospitales. Si te piden esto, ya se encargará quien sea de que esté hecho. Bueno, de hecho, creo que, corregime si me equivoco, me parece que ahora el Ministerio está pensando en ponerlo dentro del plan de estudios de formación a nivel sanitario, creo yo. No estoy metido en el tema, pero según creo, se están intentando meterlo en el plan de estudio. Hay una ley ya que lo contempla, la obligatoriedad. El BOE de 2017. El ¿no? BOE de la confidencialidad y la relación con los alumnos con los pacientes ya lo contempla. Es que lo dejan como se sugiere que aquellos que forman estudiantes de grado o residentes que introduzcan metodología de simulación. No lo pone como imperativo porque sí. Bueno, probablemente es un camino a recorrer y que nos ayudaría sin duda, ¿no? Y si tenemos que, aparte de la formación, que se ve más fácil y más clara la posibilidad de intercambio de cooperación, si tenemos que empezar a idear cosas, ¿creéis que es mejor ponernos en Palan Cristóbal y construir nuestras soluciones? ¿O puede ser más barato buscar un proveedor y buscar algo a medida? ¿Existe esa posibilidad? Si hay algo bueno en el mercado que funciona, pues ¿por qué no? O sea, la inversión principal la ha hecho la persona, bueno, en nuestro caso que hemos hecho el tema del Siemens, ¿no? Una inversión en principal que lo puede utilizar cualquier persona a un coste mucho más bajo, ¿no? Yo puedo poner el ejemplo el nuestro que se ha llevado a una universidad que simplemente lo ha cogido para ese momento, ¿no? Nada más, esas 2, 3... por esta sesión de una tarde y el Siemens lo utilizó y se acabó. Ya no tengo que pensar en actualizaciones ni en personal, ¿no? Y es una manera de aprovechar lo que ya hay en el mercado si es bueno, obviamente, claro. Eso quizá lo podemos hacer con esta parte, ¿no? Que es una de las cosas por las cuales entiendo que tú dices que lo que es virtual, ya sea Serious Game, realidad virtual, se presta más a compartirlo porque en remoto, de hecho, lo que hacemos es prestar o ceder un software, ¿no? Sí, la licencia para poder hacerlo. Esto, en este sentido, probablemente, ¿no? No sé cómo lo veis, pero sí que puede ser una ayuda a la simulación low cost, aunque sin duda esto se insistió mucho en la mesa antes de residentes, es un tipo de simulación que se muestra eficaz, inmersiva, que realmente coincide remover emociones, pero no sustituye, es un complemento y tiene que verse como tal, ¿no? Sí, yo diría que sí, o sea que tendría que haber todavía más modelos. Ahora se está empezando a mirar, por ejemplo, a nivel de 3D, en simulación no me suena, pues de que haya co-creación, ¿no? Y de que pues amortices las inversiones pues entre varios hospitales y no digas, mira, cada uno pues se desarrolla su propio programita y como puede, ¿no? Y entonces lo valida, ¿no? Como puede, que es un poco lo que actualmente pues está así, ¿no? Y entonces tal vez sí que sería bien que hubiera más instrumentos de apoyo por parte de la administración, pues para decir, yo qué sé, sale una GAUR producta, pues se promocionarán aquellos, ¿no? Que tengan pues multicéntricos y desarrollo conjunto pues de soluciones de realidad virtual inmersiva, otros, para esta formación, digamos, tanto pregrado como residentes como formación continuada. Yo creo que has comentado una cosa que es la co-creación, ya no solo compartir entre nosotros, sino el integrar, que antes habías comentado, otros profesionales, ¿no? De hecho, el SIMOS, que es cuando nosotros y pedimos una ayuda, ¿no? Porque teníamos la idea para desarrollar un Serious Game que nos permitiera entrenar habilidades no técnicas en un mundo COVID donde no podríamos hacer formación presencial, así nació. De hecho, es una co-creación con una parte tecnológica, que es una empresa que hoy tenemos por aquí también, y esto
es algo en lo que quizás no pensamos mucho, pero que tenemos que integrar más. Tenemos el conocimiento, tenemos la idea, tenemos la metodología. La otra parte que lo ponga el experto, el que sabe, ¿no? Es que yo pienso que cuando hay una unidad de expertos clínicos, ¿no? o un centro de simulación, de una forma fácil se generan ideas. Entonces, muchas veces desde cosas muy simples a cosas mucho más complejas, ¿no? Como lo que vosotros estáis presentando, ¿no? Pero yo muchas veces me maravilla, ¿no? Cuando veo a un docente que viene con el técnico de simulación y dicen, es que yo quiero que cuando haga la toracocentesis noten cómo, ¿no? El profesor que haces y están ahí a ver cómo lo pueden ser, que si esta bolsa podemos aquí, ¿no? O tenemos a algunas personas que son, bueno, forofas del moulage y que ves que hacen 1000 cosas. Entonces yo creo que hay una parte que puede ser muy asumible por el propio experto, ¿no? Que lo hace. Luego está en esa dimensión de cosas que dices, oye, pues hay un conocimiento, una idea, ¿no? Y buscamos ayuda y la generamos, ¿no? Y por otra parte pienso que después tenemos un pool de personas en nuestro país, ¿no? Que son proveedores, ¿no? Que saben, aquí mismo estamos viendo, ¿no? Algunos proveedores que pienso que son esenciales porque no tan solo es lo que tienen, sino lo que buscan, ¿no? Porque no sé si os ha pasado, pero yo a veces he tenido una necesidad y les digo, es que esto, y lo veo en una web china, ¿no? Y digo, pero esto va a funcionar o no va a funcionar esto de China, ¿no? ¿Y cómo te lo traes? Y cómo... Y yo pienso que ahí hay unos especialistas, ¿no? Que tenemos en España y ahora me resueno. Y que son, ¿no? Y que creo que nos pueden establecer muchas veces materiales que puede ser difícil que consigamos. Y creo que eso también es bueno trabajarlo, porque también solicitamos cosas que va aumentando la dimensión de la simulación y nos acerca también a otra gente, ¿no? Y a mí me encanta que Laura sea ingeniera, porque es que pienso sinceramente y en CISAT nos pasa que ahora hablamos con ingenieros, porque es que los ingenieros o biomédicos, ¿no? Que están haciendo cosas que están directamente relacionadas con simulación. O sea que como que hay el nivel low cost, ¿no? Y vamos subiendo, ¿no? Esto es como todo. Y si nos ponemos a hablar de proveedores, que has tocado esta idea, Aida, si llegamos ya a esa fase, ¿no? Tenemos capacidad de hacer una pequeña inversión, ¿qué es mejor? ¿Un proveedor, varios proveedores? Os pregunto sobre todo a Laura y a Aida por la experiencia que tenéis. ¿Tú qué haces, Laura? ¿Tú qué crees? Bueno, sí, nosotros hemos hecho pequeños desarrollos, ¿no? En realidad virtual inmersiva sobre todo. Entonces allá nos hemos encontrado pues, esto con limitaciones muy importantes, igual como lo ha comentado el compañero del Consorcio Sanitario de Terrassa, a nivel presupuestario. Y entonces pues hemos hecho unos desarrollos muy puntuales y nos hemos planteado esto. Ostras, yo al menos personalmente he dicho, pues lástima que no tuviéramos más recursos y podríamos haberlo hecho juntos. Y ahora me encuentro con que los hospitales han dicho, o sea, eso está bien, pero claro, pues yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello. Y si lo hubiéramos hecho antes, con tiempo y coordinado, ¿no? Tal vez hubiera sido mejor para todos. Que es detectar las necesidades conjuntas primero y hacer una propuesta de necesidad. Exacto. Y no ir así rápidamente. Claro. Pero bueno, o sea, ahora mismo tengo la sensación de que hay cada vez más proveedores tecnológicos bastante buenos, la verdad. Algunos están más especializados que otros, ¿no? Por ejemplo, pues en la parte más salud mental, la parte más pues formación para simulación en el ámbito sanitario, ¿no? Y tal. O sea, están especializados. Esto es bueno y malo, ¿no? Entonces, yo personalmente intento hacerme un poco el mapeo de la situación, que también va variando mucho. Ahora, esta mañana se habló, ¿no?, de los 360 grados, que también es una nueva oferta que se está haciendo, que sale del sector de espectáculos y se ha incluido en sanidad, ¿no? Que estás allá en una sala, muchas personas y con 360 grados de simulación, con sus ventajas e inconvenientes, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Laura. Yo creo que, claro, quizás yo como responsable del centro de simulación veo como dos cosas, ¿no? Una es como todos los proveedores del ámbito de simulación clínica, ¿no? Que en nuestro país tenemos la ERDAL, Medical, Morgan Simulation, 3med Vision, Hispania, ¿no? Que los podemos encontrar en la Sociedad Española de Simulación y Seguridad Paciente, y creo que son personas que todos son proveedores, pero para mí con los años he aprendido que cada uno tiene una especialidad, o sea que
cada uno te aporta un parte. Y creo que para mí es esencial vincularte con todos, porque cada uno te aporta unas cosas distintas y te ayudan en cosas distintas. Y creo que es muy importante, que a veces también, a mí me pasaba al principio, Mónica, que yo pensaba, pues bueno, este es mi proveedor y es como que una cosa, ¿no? Y creo que es que cada uno tiene una riqueza muy importante y ellos lo valoran y lo ven así. Y luego están todos esos proveedores o que ya son empresas, como dice Laura, ¿no? Que creo que son pues como la realidad virtual, las gafas 3D, todo esto se está metiendo en simulación y trabajamos con ello. Entonces, esto es otro mapeo que necesitamos interaccionar, ¿no? Con él, porque seguramente va a venir alguien del centro de simulación vuestro y os va a decir, es que he visto, es que quiero, ¿no? Y ahí es y ahí es donde hay visiones como las de Laura que son muy esenciales. Y yo creo, me temo que en todo el país es bastante común que las direcciones de docencia son direcciones sin presupuesto asignado. Entonces, aquí esto en lo que estamos se ha construido gracias a fondos europeos, a un FEDER, y lo mismo el desarrollo que hemos hecho de Simons con una empresa y otros que tenemos en marcha. Yo en este sentido, y lo digo por experiencia propia, es muchísimo trabajo el poder apostar a esto, pero no sé, quizás Laura, tú en esto tienes experiencia, ¿no? ¿Nos falta cultura para hacer este tipo para buscar recursos en este tipo de espacios, de fondos? O... Hombre, ya depende del centro. La respuesta clásica te voy a dar. La gallega soy yo, ¿eh? Por eso yo creo que Valle d'Hebron no. Por ejemplo, la verdad, ¿no? O sea, hay centros que ya tienen digamos, mucha experiencia en conseguir esos recursos. Evidentemente depende a qué liga jugamos, ¿no? Yo entiendo que estás hablando sobre todo de la Liga Europea y que pues es complejo conseguir esos recursos. Ahora, por cierto, aprovecho para comentar, creo que es el momento aquí, pues que hay una convocatoria abierta de lo que es el programa de salud pública europea, ¿vale? Que incluye simulación en competencias no técnicas. ¿Vale? Entonces, eso podéis mirar todos. Y entonces, pero allí, por ejemplo, mínimo 3 países, ¿no? Que incluya herramientas novedosas, ¿vale? Que incluya pues también sensores, que incluya pues feedback directo de lo que estás implementando lo más rápido posible. Bueno, un poco estos retos. Pero entonces, pues evidentemente todos podemos intentarlo, pero cuanto más experiencia tienes y más historial, como en todas las partes, ¿no? Cuando buscas dinero público, o sea, tienes que tener unos profesionales, como hemos dicho también antes, unos profesionales que ellos vean que, o sea, esta gente es capaz de llevar a cabo este proyecto, ¿no? Y no me va a dejar aquí a medias, ¿no? O sea, esto ya se acabó porque no somos capaces, no. Eso hay que... Pero yo más allá, o sea, lo primero es enterarte de que esto funciona. Yo creo que nosotros, nuestras fuentes bibliográficas van por otro sitio y muchas veces ni siquiera nos enteramos de que hay esta posibilidad, ¿no? O sea, que probablemente es algo que también nosotros tenemos que intentar estar más atentos a que pueden ser posibles fuentes. Que también se me ha ocurrido ahora, que creo que vosotros lo habéis hecho en el Valle d'Hebron, si lo he entendido bien, es la compra pública innovadora, ¿no? También es una herramienta que creo que tenemos a nuestra disposición para conseguir proyectos, ¿no? Creo que esto es muy importante, este tema, porque está vinculado también a lo que las posibilidades de simulación y también a la proyección de simulación, porque trabajamos mucho, pero como se va diciendo, no es importante demostrar no que es efectiva, sino qué eficacia tiene en muchos ámbitos distintos. Y estar informado de eso es uno de los deberes, ¿no? De cualquier profesional y de cualquier centro que deberíamos tener ahí. Es una reflexión, mucho. En base a eso, y ahora sobre todo en los más clínicos o en los jefes de estudio, vamos a soñar. Imaginemos que hemos pedido una beca, una compra pública innovadora, que tenemos recursos. ¿Por qué apostaríais primero para invertir? ¿Espacios y equipo? ¿O alquilar o licencias de algo virtual? Esta sería una pregunta y ya enlazo con la siguiente. ¿Apostaríais más por dirigiros a formar habilidades técnicas o en habilidades no técnicas? Sí, Miquel ya lo tiene claro. Tenemos 10 minutos. Yo voy a lanzar una idea, al menos una de las que utilizamos nosotros, que es, y no me pongo en esos niveles de soñar de lo que tenemos, sino simplemente qué vamos a comprar el año que viene, ¿no? Bien, realismo. ¿Vale? Bueno, pues la idea que tenemos inicialmente es que se compra aquello que tiene un proyecto detrás. O
sea, no aquello que, bueno, que nos puede gustar o nos puede apetecer. Si hay un proyecto de, yo qué sé, de formación en laparoscopia y hay personal entrenado y gente que está dispuesto a tomar las riendas de eso, se compran pelvitranes, se compran equipos para trabajar eso. Claro. Si no lo hay, pues eso se queda en el otro rincón, al menos buscando un criterio objetivo, práctico sobre todo. Y... de utilidad, ¿no? Exacto. Totalmente de acuerdo. Exacto. Yo lo que haría es, lo presentaría en la comisión de docencia y les diría, ¿qué hacemos con tanta pasta? ¿No? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cristóbal, creo que tiene que haber para qué los vamos a utilizar, ¿no? Entonces, yo creo que cuando estamos hablando de simulación ahora, como en concreto como jefe de estudios a la formación de residentes, pues los tutores tienen que decir dentro de los planes de las guías formativas de los residentes de todas las especialidades, en cada año de residencia, qué aspectos de simulación necesitan para conseguir los objetivos. Y a partir de aquí establecería un plan y probablemente te diría, casi te diría que me mojaría por espacios y tecnología. Cuando tú dices, que yo creo que es un punto muy importante, ¿en qué destinaría? ¿En habilidades técnicas o no técnicas? Mira, casi que te diría, mira, yo como internista que las cosas transversales o la comunicación y todo esto para nosotros es fundamental, te diría por las técnicas, por un motivo, porque las no técnicas puedes adquirirlas sin necesidad de simulación. Y ahora me explico. Nosotros en nuestro programa de formación transversal de los residentes hacemos formación en comunicación y tenemos herramientas que no son, bueno, con simulación. Se podría hacer con simulación, pero puede ser que no. Por ejemplo, la videograbación, grabar una entrevista clínica, que puede ser con actores simulados o conmigo mismo haciendo de paciente, es decir, grabando y viendo. Es decir, que hay formas... Y hay simulación. Pero sí, ¿no? Sí, eso te iba a decir, Sí, es simulación, sí, claro. es simulación, pero es lo que estamos haciendo ya. No necesito dinero para hacer esto, ya lo estamos Es haciendo. low cost auténtica. Es low cost, es decir, ya no ni lo consideramos simulación, es parte de la formación en comunicación de nuestros residentes. Y no tenemos grandes... nos compramos una cámara de grabar, la ponemos y vemos cómo hacen la entrevista, pasamos un cuestionario que es el Problem Based Interview o el GATHA, que son cuestionarios para ver la comunicación y hasta ya lo tenemos. Por tanto, insistía en lo otro. Y una cosa que a mí me preocupa, pero muchísimo, y que lo he comentado antes, es la formación en habilidades técnicas de los residentes del área quirúrgica. Me preocupa enormemente, enormemente porque han estado 2 años en los que ahora se abre quirófano, ahora se cierran quirófanos, ahora... Claro, es que esto es muy bestia, ¿eh? Habrán residentes del área quirúrgica que acabarán ahora que no han hecho tantas intervenciones. Es decir, me gustaría poderles dar la oportunidad de tener un simulador para que practiquen las coles que no han hecho o las apéndices, bueno, supongo que apéndices de mes ya habrán hecho todos, ¿no? O los de gine, por ejemplo, ¿no? Joder, histerectomías a lo mejor no han podido hacer un montón de las que deberían hacer. Por tanto, esto sí que me preocupa y probablemente destinaría bastante la inversión en esto, cosa que los residentes de áreas médicas, pues por motivos obvios, no han tenido tanto hándicap en ver pacientes, hacer historias clínicas, comunicarse, ¿no? Entiendo que ves más necesidad de inversión económica para la habilidad técnica, porque Sí. la no técnica, yo creo que es igualmente necesaria Sí, pero la podemos suplir con otras herramientas. ¿no? Sí, No sé cómo lo veis. Yo estoy en parte de acuerdo contigo, Miguel, pero sí que es verdad que para la gente que no conoce la simulación es un mensaje un poco trampa, porque creo que la simulación, precisamente, lo maravilloso que tiene es que no hacemos a personas técnicas, porque técnicos también podría ser, y como digo yo, al final mi madre, ¿no? Le enseño cómo se hace una técnica y se hace, pero el tema del procedimiento es importante y creo que lo que debemos hacer es apostar por modelos, por estar entrenados nosotros, por saber impartir una enseñanza que sea desde la habilidad técnica, pero que el participante entiende o el estudiante que dentro de esa técnica ya hay un componente comunicativo seguro. Me explico, Seguro, ¿no? seguro. Yo como enfermera tengo que saber poner un citostático en un portacat, ¿no? Evidentemente tengo que saber la técnica de ponerme estéril, de saber utilizar el citostático, que es todo un procedimiento técnico, pero ahí hay un proceso comunicativo que es tener claro cómo informo de forma segura y para mí eso ya es cuando se comienza a aprender. Entonces, para mí la inversión sería
que mi gente, la gente de CISAR entienda y de los centros que han de comenzar a entrenar desde ahí, porque si no creo que volveremos a lo que nos ha pasado siempre, ¿no? Que nos centramos mucho en la técnica y cuando llega la comunicación nos afecta, ¿no? A temas de técnica en el ámbito no clínico. solo comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, eso, la conciencia sí, eso es un situacional. nivel para mí superior, Claro, que estoy contigo que se trabajaría. Mi experiencia, ¿no? como enfermero, te puedo decir que es muy importante los debriefing que hacemos después de una situación de crítica, ¿no? No lo puedo extrapolar al Siemens, obviamente, porque la vivencia es lo inicial, pero con la experiencia que he tenido después de personas que no se conocían dentro de un espacio virtual como es el Siemens, que no se conocían de nada y han trabajado entre ellos un caso crítico, porque como he dicho antes, podemos llevarlo al extremo si queremos. No esperamos que no fallezca el paciente del Siemens porque no es bueno para el alumno, ¿no? Pero después cuando hacemos el debriefing te das cuenta que ellos mismos verbalizan, ¿no? El hecho de poder haberse comunicado con otra profesión, ¿no? O con menos que el hecho, por ejemplo, de ser residente de primer año, segundo año, tiene menos conocimientos quizás, que puede ser una enfermedad que lleva muchos años, a nivel de asistencia, no me refiero a conocimientos médicos, ¿eh? Y han visto lo bueno que es trabajar esa comunicación, ese liderazgo, el hecho de, ostras, pues es verdad, me hacía falta alguien que me llevara, ¿no? O que me ayudara en este caso. No sé, yo obviamente las técnicas también dependen del profesional. Quizás medicina, en según qué aspecto, necesita mucha más técnica a la hora de hacer, ¿no? Por ejemplo, que un profesional de enfermería, que sí, tenemos que saber cómo colocar los citostáticos, cómo poner una vía central, ¿no? Pero quizás las habilidades no técnicas las veo también muy importantes. Bueno, es que yo las considero y por esto he dicho de mi vocación de internista. Yo creo que son fundamentales, pero que yo, tal como tengo orientado el programa de transversal de formación de los residentes de mi hospital, pues no lo necesito tanto. Es por esto, pero seguro que es súper importante, que hay que pedir el consentimiento informado, que hacerlo de forma correcta, todo esto está por encima, bueno, es súper importante de la profesión que tiene que ver con la salud. Por tanto, no... Y es más, ya debería venir de la formación universitaria. Bravo, claro. Sí. Bueno, yo creo que vamos a intentar dar voz a la gente, tanto los que estáis aquí como la gente que está en remoto. Mireia, si les puedes poner voz, si nos han comentado algo. Adelante. En relación a este último punto que estabais comentando, sí. Una pregunta si hablaríamos de un aprendizaje que evoluciona por las síndromes. Sí. Sí, para mí es un modelo muy útil, ¿no? De Patrick y Winston, y creo que es útil porque hay dos niveles de habilidades o de no técnicas, y una es la que va inherente al procedimiento, a la técnica, y la otra sería todo el trabajo de equipo, comunicación, ¿no? Entonces, Simpson es un buen modelo para la gente incluso que quieres hacer low cost, para tener muy diferenciado dónde estás, qué trabajas, porque a veces hay niveles más elevados que te van a requerir niveles más elevados de tecnología. Pero cuando estábamos hablando, yo creo que volaba por aquí, quizás ese concepto. No, y no solo de tecnología, sino de formación del instructor. Entre los presentes, que hay gente con experiencia, ¿alguna comentarios? Hola, yo voy a cambiar un poquito de tema respecto a esto último, pero hablando del low cost, quería ver si por vuestra experiencia o qué opináis en cuanto más tema material, low cost con la impresión 3D o temas de impresión 3D, que no sé si es bien low cost, pero que sí que quizás más económico que otras cosas, si creéis que tiene función. Sí, yo creo que sí. Tampoco no sé si es low cost, ¿no? Porque al final hablamos de una personalización, una customización cada vez, digamos, que se necesita de un prototipo de estos, pero en principio eso también está muy vinculado, como dices muy bien, pues a estos nuevos desarrollos, y entonces cada vez podremos desarrollar pues aquellos prototipos que necesitamos para hacer la formación, sobre todo en traumatología ya está, digamos, muy utilizado. Pero en otras especialidades yo creo que ortopedia también, o sea, toda la parte de preparar ya los modelos estos para tus necesidades, ¿no? Y de hecho hay varios laboratorios ya de simulación que también incluyen ya el 3D como la parte del equipo que tú te puedes desarrollar entonces todos tus modelos a medida.
Yo creo que el 3D no es low cost. No es low cost porque la formación de la persona que tiene que hacer esa impresión y que tiene que adaptar ese modelo a la impresora, al material, a no sé qué, yo te diría que necesitas un ingeniero. Si lo quieres hacer bien, claro, si lo haces de estar por casa, entonces es como mis inventos estos que hago yo. Pero si lo quieres hacer bien, necesitas un ingeniero. Entonces a mí ahí ya el low se me va a high ya. Pero ves, yo sí que pienso que... Pero ahí puede haber colaboraciones. Pero ahí hay colaboraciones. Que quizás es un buen momento de colaborar, claro, ¿no? Sí. Los ingenieros con otras disciplinas. Claro, estoy encantada con ingenieros. Sí. Unas impresoras, que hay diferentes tipos también de impresoras, diferentes materiales. Claro. Bueno, no sé, software. Sí. Software es muy importante. Yo me llevaría a Laura con nosotros, a los centros Tenenda, porque nos informaría, pero hay experiencias en la literatura y también, por ejemplo, el Hospital Clinic tienen un modelo de punción toracocentesis con 3D, han hecho toda la parte costal en 3D y todo lo demás es low cost. Hacer toda esta parte costal en 3D es baratísimo, o sea, eso lo hace una impresora. Entonces, claro, lo que pasa es que después ahí, si tienes a alguien que tiene conocimiento, te acompaña, pero puede ser, tiene posibilidades. Lo que pasa es que después está cuando tú quieres hacer algo mucho más grande, ¿no? Pero sí, para nosotros sería una posibilidad. Porque yo entiendo algunas veces en el centro hemos discutido, ¿no?, el interés de que podría tener. De hecho, cuando estábamos empezando a distribuir los espacios pensábamos si teníamos que dejar algo para 3D, pero la reflexión que hacíamos era comprar una impresora hoy, mañana es obsoleta. Lo ideal sería tener unos ingenieros que se dediquen a esto, que las impresoras las proporcione a alguien colaborando, como dice Sonia, no externamente para diferentes centros, y que te vayan haciendo a demanda según lo que tú requieras. Pero también nos planteábamos desde el punto de vista docente el interés que tiene 3D, ¿no?, que es poder visualizar estructuras, y creo que lo puede decir también. Hay algunas experiencias donde la realidad virtual puede sustituir y quizás abaratar a lo que aporta el 3D desde el punto de vista docente, ¿no? No sé cómo... Bueno, es que incluso no puedes no imprimirlo. Claro, sino simplemente ver el holograma, ir quitando, poniendo lo que a tu interés según tus necesidades. Claro, con lo cual te ahorras ingeniero e impresora, ¿no? Claro, pero ahí ya estamos hablando de el último presupuesto que yo me enteré de esto, de 1 millón de euros. No necesariamente, pero tampoco es barato. Que te lo pagan en 3D digital tampoco... 1 millón de euros, un modelo de Blade Lab. Yo siempre soy positiva y yo digo que quizás dentro de 5 años esto será muy barato, entonces llegará aquí, ¿no? Y habrá otra. A lo mejor esto sí que se podría comprar si te toca la lotería o te toca la carta. Por cierto, ya que estamos, ¿conocéis lo que es el Digital Twin? ¿Perdón? Digital Twin. No. ¿No? El gemelo digital. ¿Alguien sabe qué es? No, bueno, pues entonces creo que es un poco va por la línea esta. Tú simulas en un gemelo digital, por ejemplo, un niño, ¿vale? Simulas toda la información y puedes hacer allí todas sus pruebas. Esto ya existe, ya se están desarrollando, hay proyectos europeos en Seguro marcha. Que también es loco. Y, ¿no? Pero no es loco. No es loco. No es loco. Creo que tenemos más preguntas. Mireia, y otra pregunta de los compañeros que están conectados, que les gustaría conocer vuestra experiencia en cuanto a cómo iniciaros o cómo os habéis iniciado en la simulación in situ y qué barreras os habéis encontrado. Bueno, empezaré yo. ¿Cómo hemos empezado? Pues por la necesidad que hay para que, en este caso yo hablo por la formación de residentes, la necesidad de que los residentes practiquen en un simulador antes de hacerlo en el paciente. Entonces, desde que entran, pues había que enseñarles a hacer un sondaje, poner una vía, y a veces cosas tan someras como hacer un tacto rectal o explorar una mama. Fijaros que esto va, por tanto, hay una necesidad que va con el objetivo de que el paciente esté más seguro cuando el residente hace la primera cosa en el paciente. Claro, nosotros, ¿cómo lo hicimos? Pues
low cost total. Nos inventamos, por ejemplo, para hacer toracocentesis, pues comprábamos un costillar de cerdo y detrás poníamos un suero de 500 centímetros cúbicos, entonces se pinchaba y, es decir, tienes que hacerlo, intentar que sea fácil, no sé, para poner puntos, pues comprábamos o pollo o... Claro, es decir, intentar a partir de la necesidad de que el residente tenga que adquirir unas habilidades, pues hacerlo lo más fácil posible. Y la verdad es que cada vez intentas hacerlo un poco más. Hay mil problemas. Pero bueno, yo creo que aquí una de las cosas que quería lanzar y que yo creo que viene al hilo de esta pregunta de las dificultades es que yo creo que de aquí poco ya no estaremos hablando de low o alto o bajo. No. Es que esto hay que hacerlo, punto. Exacto, ya está. exacto. Es decir, ¿qué low cost? Esto es bueno para que nosotros tengamos más habilidades y nuestros pacientes estén más seguros, pues aquí ya la pasta no importa, tú. Entonces, yo creo que esta es la forma de empezar poco a poco. Es que con lo que tienes, pues, y cada vez como ha hecho Cristóbal, ¿no? De empezar con esto a luego tener un... ¿no? Sí, el in situ tiene varios problemas. Al menos en mi experiencia son los que yo me he encontrado básicamente son, primero, los espacios. O sea, necesitas los espacios. Que los espacios, yo creo que es la formación ideal. O sea, formar al profesional en el sitio donde trabaja es lo ideal, lo óptimo. Pero luego te encuentras que, bueno, pues tienes que tener un equipo portátil, un equipo que lo puedas llevar allá, que encaje dentro de la zona, un equipo de... Si quieres ser muy purista, claro, evidentemente no vas a hacer una simulación con público, tendrás que transmitir lo que está pasando a otro sitio. Tienes un tema tecnológico también, la disponibilidad de la gente, la disponibilidad de los espacios, básicamente. Y mi máxima dificultad ha sido el encontrar los espacios. Los espacios de los hospitales están a tope trabajando prácticamente todos, y encontrar un sitio real donde se tratan pacientes que te lo puedas quedar tú un día concreto a una hora concreta para hacer unas simulaciones es complejo. Bueno, es complejo. Y otra cosa que añadiría que ha salido en la mesa anterior de la formación de residentes es que yo, por ejemplo, para hacer una formación en algún tema, que a lo mejor es un formador que da su clase y tal, y ya está. Claro, para hacer simulación necesitas 6, 7, 8, 9, 10 formadores para pocos alumnos. Es decir, claro, aquí no hay ninguna formación subvencionada. Bueno, sí que te subvencionan, pero que a lo mejor cada formador recibiría 10 euros por dar una clase de 5 horas. Claro, necesitas muchos formadores para pocos alumnos, para que la cosa funcione, ¿no? Yo estoy con lo que dice Miguel y lo que dice también Cristóbal, que es difícil, y es verdad que el tema ahora es dejarme lanzar una lanza para los motivados, ¿no? En simulación in situ, porque eso es una realidad que está y que no se puede evidenciar. Sí que es verdad que hay hospitales, por la experiencia de haber estado con ellos, que han comenzado con cosas porque, por ejemplo, les era más difícil coger el equipo y llevarlos a algún sitio a hacer simulación que plantear el que pudieran hacer simulación, y hacer cosas que sean fase 1, no comenzar en plan, ya me quiero ir a la fase, ¿no? Y otra cosa son residentes y programas formativos que tienen como mucho volumen. Pero, por ejemplo, un hospital comenzó con temas de simulación in situ en la comunicación de malas noticias con el servicio de obstetricia y ginecología. Ayudar a comadronas, ginecólogos y auxiliares en cómo abordar situaciones difíciles a nivel de zona de simulación in situ 3 y 4, comunicación. Y eso era como fácil de montar y fácil de hacer, y en 2 tardes pudieron pasar la mayoría de los equipos centrales. Entonces, esto como motiva mucho y es como un chute de energía. ¿Qué pasa? Que después dicen, va, lo hacemos un poco más difícil, y entonces esto es como un poco mayonesa, ¿no? Que comienzas con un poco y después dices, va, vamos a hacer los residentes. O sea, yo lo que te digo, Miguel, es anima a unos muy motivados en cosas fáciles, porque después es muy útil, porque claro, el tiempo, haber estado en sus circuitos, y después ya suben a cosas más técnicas, ¿no? La respuesta rápida en equipos de emergencia, de urgencias, todo esto puede ayudar mucho. Es barato y es fácil. A mí me hubiera faltado una diapositiva, que si hubiese salido que salía este tema lo hubiera puesto, que es este curso de Salou que habéis visto in situ,
trasladé el Ares sentado en mi coche detrás con el cinturón puesto, ¿vale? Y de Tarragona a Salou cruzando los dedos y me para la policía. A ver qué les explico. Bueno, última intervención del público. Jordi, endavant. En la mesa que hay expertos del debriefing, ¿pensáis que hay lugar para low cost de docentes? Es decir, ¿no? el feedback, el debriefing, ¿no? Que son claves para el aprendizaje. ¿Pensáis que pueden ser sustituidos en este mundo 2021 por inteligencia artificial, machine learning, ¿no? Computadoras que nos den feedback y no tengamos que tener docentes, facilitadores e instructores? ¿Qué pensáis? Yo espero que no. ¿Te quieres experto? No te damos las gracias por esa pregunta. Yo creo que te has contestado un poquito tú, ¿eh? Porque has hablado de feedback. Una cosa es el feedback y otra cosa es el debriefing. Sí. Entonces, feedback es muy fácil. Pues tú haces una métrica, la máquina te cuenta lo que has hecho y te dice esto lo has hecho mal, esto lo has hecho bien. El debriefing es algo más, es intentar entrar en el modelo mental de la persona y el justificar y entender por qué está haciendo aquello, ¿no? Intentar que lo cambie si no era lo correcto, pero que lo cambie por sí solo, que entienda que lo ha de cambiar. Y hombre, yo eso lo veo difícil en una máquina todavía, ¿no? Yo también. El feedback lo ve muy fácil. Sí. El debriefing lo ve más De complicado. hecho, el feedback existe automatizado, sí, ¿no? Tú puedes hacer, sí, y creo que eso claro. va a hacer que la experiencia, que cuando las personas lleguen a simulación haya estado mucho más trabajadas, ¿no? Que hayan recibido, hayan entrenado, y eso es muy importante. Pero el debriefing, yo diría que es como si dijeras, ¿no van a ser necesarios psicólogos en el siglo XXIII? Yo creo que van a ser más necesarios, apartando las diferencias, ¿eh? Pero cada vez más, pero el debriefing es importante. Bueno, Sí. por eso, ¿no? Porque es muy importante mover emociones aquí, Sí, ¿no? La parte del esquemas, psicólogo, por ¿no? tanto, es muy importante. Bueno, para no estresarnos, si no hay más intervenciones del público, Mireia, ¿hay algo más? Ujú, también. Sí, sí, perfecto. Creo que nosotros tenemos que ir integrando lo mismo que decíamos, ¿eh? Estar al día de posibles becas, compra pública innovadora, mecenazgo, probablemente es algo en lo que tenemos que, nuestra propia cultura, ampliarla, enriquecerla y abrirnos a eso. Yo quiero que hagáis vosotros el fin de mesa, cada uno de vosotros vuestro minuto de oro y que digáis el mensaje para llevarnos a casa. Antes empezó Miquel, si quieres empezar a ir a tú. Pues que cualquier persona que comience haciendo simulación, yo creo que la mesa ha demostrado que el low cost es posible y con calidad, y los que estamos puestos seguir desarrollando para que haya más low cost en muchas cosas. Así que ese es el mensaje que me llevo, ¿no? Y la dificultad del in situ a veces también. Pues yo diría que simulación ya es, no tenemos que preguntarnos si la usamos o no, sino solamente cómo mejorarla, ¿no? Y cómo integrarla cada día más en nuestro día a día. Es imprescindible y que hay muchos métodos, entre ellos el low cost, que no significa una pérdida de calidad, ni mucho menos. Bueno, creo que la simulación es necesaria para todos los profesionales sanitarios, obviamente. Intentemos intentar bajar costes entre todos y ahí también creo yo que entra la función del facilitador y su ingenio a la hora de hacerlo. Es lo que yo... Bueno, yo borraría el tema low cost a la simulación, hablaría de simulación en general, con los medios que uno tiene, y dentro de esto probablemente el factor más importante son las personas, la motivación de las personas y la formación de estas personas. Creo que es lo fundamental para tirar adelante un programa de simulación. Y la ventaja es que ellos ya han hablado y estoy de acuerdo con ellos, por tanto, añado a lo que ellos han dicho, que yo creo que llegará un momento, y no creo que tarde mucho, de que no nos tengamos que justificar sobre simulación low cost o no, sino que será fundamental porque en ello va la seguridad del paciente. Pues, yo, si me permitís una postilla, lo primero creo que esta mesa es una muestra de ello, y yo haría una reflexión o nos pondría deberes a nosotros mismos, y la primera, que como digo es reflejo de esta mesa, que tenemos que darnos cuenta de la riqueza del trabajo multidisciplinar, por lo tanto tenemos que acostumbrarnos siempre a trabajar de forma multidisciplinar. Y lo segundo, yo creo que sí que aspiramos a que los gestores
vean que la simulación no es un coste, sino una inversión, en parte nosotros podemos hacer algo para eso y ha salido en esta mesa y ha salido la de antes. Tenemos que acostumbrarnos a medir indicadores de lo que hacemos, indicadores que nos hablen de la satisfacción del participante, del aprendizaje que consigue, siempre que podamos, del impacto en el paciente y cuando sea posible, que yo creo que lo es, ser capaces de demostrar que esto es coste eficaz, rentable, porque si disminuimos errores, seguro que estamos disminuyendo costes. Y eso no solo es pedir, que tenemos que pedir, pero que también es ejercicio nuestro, que tengamos esta mentalidad, ser capaces de demostrar que lo que hacemos sirve para todos. Totalmente. Pues sin más, muchísimas gracias a todos por este magnífico rato que yo he pasado. Espero que vosotros también lo hayáis disfrutado y que el público también haya podido llevarse a casa mensajes interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.